para conseguir el divorcio que mi marido actor se negaba a darme. Filtré a los periodistas de entretenimiento más poderosos del país una noticia que podía destrozar su imagen. Sabía que, en el momento en que esa noticia saliera, ya no habría vuelta atrás. Y aún así, fui yo quien marcó el número. No era un impulso. Era una decisión tomada días antes, en silencio, mientras él dormía a mi lado como si aún tuviera derecho. Para divorciarme de mi marido, Bruno, actor, cara conocida en todas las alfombras rojas de Madrid, me puse en contacto con los periodistas de entretenimiento más influyentes del país. Les pedí algo muy concreto: que publicaran que Bruno y Camila se habían alojado juntos en un hotel del centro, discreto, de esos donde nadie pregunta. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Señora Méndez, ¿está segura de que quiere hacer esto? No los culpaba por estar desconcertados. Nadie espera que seas tú quien dispare primero. Pero yo ya no estaba en ese punto. Después de la última discusión con Bruno, esa en la que se atrevió a preguntarme dónde había estado, como si aún tuviera autoridad, entendí algo que me heló por dentro. No se trataba de salvar nuestro matrimonio. Eso ya estaba muerto. Se trataba de otra cosa, de recuperar algo que él creía haberme quitado: el control. Los días siguientes fueron una actuación, una de las mejores de mi vida. Rutina apática, miradas vacías, respuestas cortas. Él lo interpretó como debilidad, como rendición, y yo dejé que lo creyera. Mientras él caminaba por casa con esa falsa superioridad, con ese aire de hombre intocable, yo empezaba a mover piezas. La primera era simple, predecible, perfecta. Bruno necesitaba admiración como el aire. Sin eso, se desmoronaba. Así que le envié un mensaje anónimo. Fingí ser periodista de una revista nacional. Le propuse una entrevista exclusiva sobre su carrera. Un perfil profundo, halagador. Era un cebo demasiado limpio para que lo ignorara. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Esa misma noche, al llegar a casa, lo encontré frente al espejo del vestidor, ajustándose el traje, repitiendo gestos, como si ensayara ser alguien importante. ¿Tienes planes?, pregunté, apoyándome en la puerta. No giró del todo, solo lo justo. Me han invitado a una entrevista, bastante importante. La sonrisa, esa sonrisa, la de siempre, la que usaba cuando quería recordarme quién creía ser. Asentí, fingí curiosidad, nada más. Se fue, y yo esperé. A la hora acordada, Bruno llegó al lugar creyendo que le esperaba un periodista. Pero no. Lo que encontró fue a alguien mío. Alguien que sabía exactamente qué preguntar y qué escuchar. Mi contacto tenía acceso a información que Bruno jamás imaginó que pudiera salir a la luz. Sobre su trabajo, sobre sus movimientos y sobre Camila. Desde esa noche, cada paso que daba Bruno dejaba un rastro que ya no controlaba. Mientras él hablaba, encantado de escucharse, mi contacto recogía todo. Fechas, lugares, intenciones, detalles que Bruno soltaba sin darse cuenta, porque se sentía seguro. Al final de esa falsa entrevista, dejé caer la primera grieta, una foto, una que yo misma había tomado semanas antes. Bruno y Camila demasiado cerca, en un paseo nocturno por el barrio de Salamanca, sin cámaras, sin testigos, o eso creían. A la mañana siguiente, la dejé sobre la mesa del comedor, no escondida, no explicada, solo ahí, esperando. No hizo falta decir nada. Fue un juego psicológico, una invitación, una amenaza envuelta en silencio. Y entonces, la sorpresa. Camila apareció en la puerta. Bruno se quedó rígido. Apenas pudo ocultarlo. Yo abrí, tranquila, como si todo encajara perfectamente. Ella venía alterada. Hablaba de un rumor que había empezado a circular en la productora. Algo sobre ellos, algo peligroso. No tenía ni idea de que la fuente estaba justo delante de ella, sonriendo, escuchando cada palabra. Cuando se fue, dejó caer un papel, un descuido. O eso parecía. Esperé. No lo recogí hasta que Bruno salió hacia la oficina. Entonces lo abrí. Era una lista.
Transacciones en efectivo, cantidades altas, repetidas, sin explicación. Sentí algo raro, no sorpresa, no exactamente, más bien, confirmación. Pasé días siguiendo ese rastro, cruzando datos, revisando movimientos, encajando piezas, y entonces todo tomó forma. Camila no era solo la amante, era socia. Tenían cuentas conjuntas, movían dinero a través de la empresa. Un esquema sucio, cuidado, pero no perfecto. Esperé. Elegí el momento. Una noche, mientras él volvía del trabajo, dejé caer la pregunta. «Bruno, ¿puedes revisar nuestras finanzas? He visto algunos gastos raros». Se detuvo apenas un segundo, un gesto mínimo. Pero estaba ahí. «Claro, Sofía», respondió. «¿Pero a qué viene ahora?» Me acerqué despacio. Sonreí lo justo. «Solo quiero estar al tanto. No queremos sorpresas, ¿no?» Asintió. Demasiado rápido. Esa noche lo observé. Borraba mensajes, eliminaba registros, movía el teléfono como si quemara, y ahí supe que ya estaba dentro. El siguiente paso era inevitable. Al día siguiente fui a ver a un antiguo colega, especialista en fraudes corporativos. Alguien que no hacía preguntas innecesarias. Le enseñé todo. No tardó. «Están usando la empresa para mover dinero», me dijo. «Si esto sale, no es solo su carrera, es todo». Asentí. Ya lo sabía. Esa misma noche, Bruno estaba en el sofá, viendo la tele como si nada. Como si aún controlara la narrativa. Me senté a su lado. «He estado leyendo sobre fraudes últimamente», dije sin mirarle. «Es curioso. ¿Cómo hay gente que cree que puede engañar a todos para siempre?» Silencio. Sentí su mirada. «La vida es así», respondió. «Algunos se arriesgan para vivir mejor». Giré la cabeza lentamente. «¿Y tú?», pregunté. «¿Pagarías cualquier precio por eso?». Se movió, incómodo. Apenas. Y en ese instante, supe que ya empezaba a entender que algo no iba bien. Cuando dijo, «déjame a mí», supe que ya había firmado su propia sentencia, solo que aún no lo sabía. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Cambió de tema con torpeza, demasiado rápido. Lo observé en silencio sin intervenir, disfrutando de ese pequeño desliz. La semilla ya estaba plantada y empezaba a crecer. Al día siguiente, Bruno recibió una llamada de Camila. Yo pasaba por el salón, despacio, sin hacer ruido. No me detuve. No hacía falta. «Camila, calma. Nadie sospecha nada. Está todo bajo control». Su voz, baja, tensa, con ese matiz de irritación que solo aparece cuando alguien empieza a perder el equilibrio. Entré en la habitación como si nada. «¿Algún problema, Bruno? Pareces nervioso». Colgó al instante. Demasiado rápido. «Cosas de trabajo, Sofía. No te interesa». Sonreí. Apenas. Y salí. Pero dejé algo claro. Ya no era él quien llevaba el ritmo. Horas después, el teléfono sonó. «Número oculto», contesté. «Sofía, sabemos lo que estás haciendo». La voz era fría, sin matices, sin emoción. «Ten cuidado, o te vas a arrepentir». Se cortó. Me quedé quieta unos segundos, con el móvil aún en la mano. No era una advertencia vacía. Alguien más estaba mirando. Y eso lo complicaba todo. Pero no me detuve. Si había más gente implicada, entonces el problema era más grande de lo que parecía. Y eso significaba una sola cosa. Bruno no controlaba tanto como creía. Días después, llamé a Clarice. Antigua compañera de la universidad. Inteligente, precisa, especialista en operaciones financieras que nadie quería revisar demasiado de cerca. Quedamos en una cafetería discreta en Chamberí. Le conté todo, sin adornos. No tardó en interesarse. «Si esto es lo que parece», dijo bajando la voz, «tienes que ir con cuidado, Sofía. Este tipo de esquemas no son improvisados. Y la gente que hay detrás, tampoco». Asentí. No necesitaba que me lo explicara 2 veces. Cuando empezaron a aparecer los primeros datos, todo encajó demasiado rápido. La implicación de Bruno y Camila era más profunda. Mucho más. Había una cuenta oculta, movimientos constantes, cantidades que no cuadraban, y algo más. Viajes. Siempre en las mismas fechas. Siempre fuera del país. Justo en los días en los que Bruno me decía que estaba en reuniones importantes en Barcelona, en Valencia.
En cualquier sitio que sonara creíble. Mentiras pequeñas, repetidas, hasta que dejan de ser pequeñas. Volví a casa con esa información ardiendo en la cabeza. Esa noche, durante la cena, decidí probarlo. Bruno, dije, jugando con el tenedor, estaba pensando en hacer un viaje. A Europa. ¿Te acuerdas de ese sitio en París que mencionaste? Se quedó quieto. Un segundo. Luego levantó la mirada. ¿A qué viene esto ahora, Sofía? Su tono, seco. ¿Desde cuándo haces planes sin hablar conmigo? Incliné ligeramente la cabeza. He visto algunos movimientos de vuelos. Pensé que quizá ya lo estábamos organizando. ¿O esos viajes no eran para mí? No aparté la mirada, ni un segundo. Se rió. Pero no era una risa real. Era hueca, fría. ¿Estás revisando mis cuentas ahora? Pensaba que confiabas en mí. Su móvil vibró. Miró la pantalla. Dudó. Lo giró boca abajo. Ese gesto. Ese maldito gesto. Suspiré, despacio. Como si aún dudara. Pero por dentro, ya no quedaba nada que dudar. Esa noche, esperé a que se durmiera. No me precipité. Conté los segundos. Su respiración. El ritmo. Cuando estuvo completamente fuera, cogí su teléfono. Sin hacer ruido. Los mensajes con Camila estaban ahí, sin proteger, como si jamás hubiera imaginado que yo llegaría tan lejos. Transferencias, documentos y algo más. Una inversión. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. A mi nombre. No recordaba haber firmado nada. A la mañana siguiente, bajé a la cocina con la respuesta ya clara en la cabeza. Bruno, dije sirviendo café. ¿Qué te parece si organizamos una cena? Tú, yo y Camila. Me gustaría conocerla mejor. El vaso de zumo golpeó la mesa. Fuerte. El líquido salpicó. ¿Qué clase de idea es esa, Sofía? Su voz, cargada de desprecio. No tengo que darte explicaciones de cada persona con la que trabajo. Camila es mi compañera. Punto. Sonreí. Ahí estaba. El control empezaba a resquebrajarse. Esa misma tarde, Clarice me llamó. Sofía, hay algo más. Su tono había cambiado. Tenemos pruebas. Bruno está desviando fondos directamente de la empresa. Pero eso no es lo peor. Silencio. Está usando tu nombre. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. ¿Cómo? Tu firma aparece en contratos, en transferencias, como si fueras parte activa. No respondí. No hacía falta. Bruno no solo estaba cayendo, estaba arrastrándome con él. Y eso, no iba a permitirlo. Quedé con Clarice esa misma noche. Necesitábamos una prueba sólida, irrefutable. Algo que demostrara que todo lo hacía él. Que yo solo era la tapadera, una trampa. Y yo sabía exactamente cómo empezar. Esa misma noche preparé la cena. Todo en su sitio. Todo medido. Esperé. Cuando se sentó frente a mí, relajado, confiado, lancé el cebo. He estado pensando, dije con suavidad. Quizá debería empezar a involucrarme más en tu empresa. Ya sabes, hacer que esto funcione de verdad. Levantó los ojos al techo. No tiene sentido, Sofía. Esto es demasiado complicado para ti. La parte financiera, no la entenderías. Déjalo en mis manos. Demasiado complicado para mí. Repetí la frase en silencio. Una vez y otra, mientras asentía despacio, como si le creyera. En el momento en que me pidió firmar sin mirar, entendí que ya no me veía como persona, solo como herramienta, y eso fue su error más grave. Pero tengo algunas ideas sobre inversiones que podrían ayudar, dije, midiendo cada palabra. Quizá incluso debería firmar algunos contratos para facilitarlo, ¿no crees? Bruno ni siquiera se giró del todo. Bufó, molesto. No empieces con tonterías, Sofía. Ya te he dicho que sé lo que hago. Tú no te metas. Asentí despacio, como si aceptara, pero por dentro ya estaba ejecutando el siguiente paso. Al día siguiente, Clarice y yo terminamos de preparar la trampa. Conseguimos que un conocido suyo se hiciera pasar por inversor interesado en el proyecto de Bruno. Todo estaba calculado. Durante la reunión, el falso inversor dejó claro algo clave. Quiero la firma de tu mujer como garantía. Era exactamente lo que necesitábamos. Sabíamos cómo reaccionaría Bruno.
Ya lo había hecho antes, manipularme, presionarme, hacer que firmara sin leer. Y no falló. Esa misma tarde llegó a casa con una urgencia que no intentó disimular. Sofía, necesito que firmes este contrato hoy. Es solo para cerrar un trato. Vamos tarde. Cogí los papeles con calma. Claro, pero quizá debería leerlo primero. No quiero firmar algo que no entienda. Se tensó. No empieces ahora con eso. Es solo un papel. ¿Confías en mí o no? Sonreí. Le tendí la mano hacia la pluma, pero no firmé todavía. Claro que confío, pero primero quiero revisar los detalles. Su paciencia se rompió. Por favor, Sofía, deja de complicarlo todo y firma de una vez. Lo hice, despacio, sintiéndolo observar cada movimiento, sin saber que todo estaba siendo registrado. Cada palabra, cada presión, la prueba. Esa misma noche, cuando ya todo parecía en calma, recibí un mensaje anónimo. Abrí la imagen. Bruno, Camila. Pero esta vez era diferente. Él le entregaba dinero y una llave. Me quedé mirando la foto más tiempo del necesario. Aquello no era casual. Camila no solo estaba implicada, sabía demasiado, y la llave significaba acceso. Algo importante. A la mañana siguiente, decidí provocar. Bruno, encontré una llave rara en el salón. Mentí. Se quedó inmóvil un segundo. Solo uno. Luego frunció el ceño. ¿Qué llave, Sofía? Deja de tocar cosas que no te corresponden. Me apoyé en la encimera fingiendo indiferencia. Pensé que igual era de la empresa, o de alguna caja fuerte. Evitó mirarme. Si fuera algo que te interesara, lo sabrías. Deja de molestar. No respondí, pero guardé esa reacción, porque ya sabía que la llave importaba, y mucho. Al día siguiente volví a ver a Clarice. Le pedí ayuda para dar el siguiente paso. Necesitábamos saber dónde estaba esa llave. Esa noche llegué tarde a casa a propósito, haciendo el ruido justo. ¿Dónde estabas?, preguntó Bruno irritado. Yo aquí resolviendo cosas y tú desaparecida. Ni me detuve. Yo también tengo mi vida, Bruno. Cogí el móvil. Escribí a Clarice. Todo en marcha. A la mañana siguiente, mientras él aún dormía, recibí su llamada. Sofía, lo tenemos. La llave está en su oficina, tenemos que ir ahora. No dudé. Salí de casa en silencio. Fui directa a la dirección que me envió. El edificio estaba vacío, frío, demasiado silencioso. Entramos. Buscamos rápido, hasta encontrarla, la caja fuerte, con el logo de la empresa. La llave encajó, sin resistencia. Dentro había documentos, contratos, registros, todo, pruebas claras. Cada hoja mostraba lo mismo. Bruno usando mi nombre, mi firma, para encubrir desvíos de dinero, para sostener su fraude. Sentí algo frío, no sorpresa, confirmación. Hice copias de todo. Dejé todo exactamente como estaba, y me fui antes de que pudiera notar nada. A la mañana siguiente, lo observé en silencio. Su móvil vibró. Lo cogió. Leyó el mensaje. Y su expresión cambió. Apenas, pero lo suficiente. Sabemos lo que hiciste. Es cuestión de tiempo. Esta noche lo resolvemos. El plan estaba completo, pero no era suficiente enfrentarlo. Tenía que caer. Y esta vez, no en privado.